Lo invito a que cierre sus ojos y me acompañe a orar para iniciar el estudio de la palabra en esta mañana. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, una palabra eterna, viva. Una palabra que fue dicha hace muchos años, pero que no pierde vigencia. Hay muchos libros que ya nadie lee. Por más buenas historias que cuenten, ya muchos no los leen. Pero este libro de tantos años, para nosotros, Señor, sigue vigente. Y es el libro más importante jamás escrito. Y de él aprendemos a conocerte. Tú, eterno Dios, te revelaste en este libro. Tu grandeza, tu majestad, todo cuanto eres está en este libro. ¿Cómo no hemos de meditar en él? Sabiendo que habla del Creador del cielo y de la tierra. Sabiendo que habla de aquel que nos hizo, que nos formó y que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. De aquel que quiere nuestro bien, nuestra paz, nuestro descanso. Muchos hoy viven angustiados y preocupados, y es porque no conocen la palabra, no leen la Biblia. Pero todo el que se acerca a ella recibe refrigerio y descanso. Y en esta preciosa mañana nosotros queremos meditar en tu palabra y que a través de ella tú hoy hables a los corazones, traigas paz, traigas descanso, traigas vida y esperanza. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme al libro de Hebreos, que ya lo estamos terminando. Ya vamos a finalizar hoy el capítulo 12 y nos quedaría solo el capítulo 13. Y le dimos la vuelta al libro de Hebreos, que fue una gran bendición. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Y creo que lo hemos visto, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículo 18. Esta parte final de Hebreos 12 está dividida en tres partes. La primera parte y la segunda tienen una relación. Hablan de un monte. Pero la primera parte habla del monte Sinaí. La segunda habla del monte Sión. El monte Sinaí, ubicado en Egipto, el monte Sión, ubicado en Israel. El monte Sinaí, lo que vamos a hablar del monte Sinaí, fue algo que ya ocurrió, quedó en el pasado y hace parte del primer pacto que hizo Dios con la humanidad, con Moisés. Entonces, el monte Sinaí, ubicado en Egipto, ya es pasado, hace parte del pacto antiguo. Y el siguiente punto, que es el monte Sión, ubicado en Israel, en Jerusalén, habla del nuevo pacto. Y a diferencia del monte Sinaí, el monte Sinaí está en el pasado, el monte Sión, lo que habla el texto, está en el futuro. No está en el presente, está en el futuro. Entonces tenemos un monte, Sinaí, está en el pasado, habla del primer pacto. Monte Sinaí ubicado en Egipto. Y el segundo monte, el monte Sión, en la ciudad de Jerusalén, habla del futuro. Ahora, el monte Sinaí es un lugar que en la actualidad existe. El monte Sión existe en Jerusalén actualmente, pero no se refiere a ese monte físico, sino a un espiritual. Es otra diferencia. Repito, el monte Sinaí es un monte que en la actualidad es físico. Ahí ocurrió algo de lo que vamos a mirar ahora, que está en el pasado. Y el monte Sión, aunque existe un monte Sión en la actualidad en la ciudad de Jerusalén, el texto no nos está hablando de ese monte físico, sino un monte espiritual.
y algo que va a ocurrir en el futuro. Y la tercera división hace parte de una advertencia. ¿Listos? Así vamos a estudiar esta parte de la Biblia. 3 cosas: el monte Sinaí, el monte Sión y una advertencia. ¿Listo? Monte Sinaí en el pasado, monte Sión en el futuro y espiritual, y una advertencia para el presente. ¿Listos? Acompáñenme entonces en la lectura, Hebreos 12:18. Todo lo que vamos a leer está en Éxodo 19. Lo que hace el autor de Hebreos es repetir, traer la historia, revivirla. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hasta ahí la primera parte. Les explico lo que está hablando el texto. Cuando Israel sale de Egipto, ustedes se acuerdan que Israel fue esclavo en Egipto 400 años y Moisés los sacó de Egipto para la tierra prometida. Ellos hubieran podido tomar un camino hacia el norte de Egipto y llegar en unos 15 o 20 días a la tierra prometida. Pero Dios sabía que si los metía por ese camino, cuando fueran perseguidos por el ejército de Egipto, los irían a atrapar fácilmente. Entonces Dios les dice: desciendan por un camino que no es normal transitar para ir a Palestina. Y por ese camino debían cruzar el Mar Rojo. El Mar Rojo fue la oportunidad para que Dios pudiera destruir el ejército del faraón. Y ellos continuaron, una vez que pasó eso, continuaron el trayecto hasta que llegaron a un lugar llamado el monte Sinaí. Está en el desierto del Sinaí, es una península al oriente de Egipto. Y se demoraron 3 meses en llegar a ese lugar. Cumplidos los 3 meses, cuando ellos llegan, levantan campamentos en ese lugar y Dios le dice a Moisés: Moisés, necesito hablarte de todo lo que va a pasar en este tiempo. Pero va a ser de la siguiente manera: yo voy a descender sobre el monte Sinaí y tú vas a subir al monte y voy a hablar contigo en el monte. Pero lo que la gente iba a ver era una cosa terrible. Imagínense un monte que, según el texto, humeaba por todas partes, que de un momento a otro empieza a subir humo de un gran monte y se empiezan a escuchar truenos, relámpagos, sonidos de trompetas, y que tiemble la tierra. Y además de eso aparecía oscuridad y tinieblas. La tiniebla es más densa que la oscuridad. Al que le dé miedo de la oscuridad, déjeme decirle que las tinieblas son peores. Entonces era todo un momento de angustia, era una película de horror. Cada vez que Moisés subía a hablar con Dios al monte Sinaí, la experiencia para la gente abajo era terrible. Además, porque se les dijo que ni se podían acercar al monte y que el que tocara al monte tenía que morir. Así fuera un animalito que por descuido se acercó al monte y lo tocó, tenía que morir. De manera que cada vez que Dios hablaba, ¿ustedes qué creen que producía en el pueblo? ¿Alegría? ¿Gozo? ¿Paz? Cada vez que Dios hablaba, producía terror, miedo, pánico. Hoy en día, muchas personas ven a Dios así y le tienen miedo. Tienen miedo a Dios. Por eso no se acercan a Dios. Y nos enseñaron de pronto desde niños a ver a un Dios así, ¿no? Un Dios que si tú haces algo, va a caer un rayo
y te va a partir. Porque la conciencia que ellos tenían era una conciencia de pecado muy alta, y lo que se veía en el monte era la gloria de Dios. Y usted sabe que nuestro pecado, en comparación con la gloria de Dios, es una cosa que no casa. Si ponemos nuestro pecado al lado de la gloria de Dios, nos podemos dar cuenta de la inmundicia de lo que es el ser humano sin Dios. Entonces, claro, esa presencia lo único que daba a entender era mi maldad, mi pecado. Y la gente dice, se tapaba los oídos y decía, no queremos escuchar más. Moisés, no subas más, es que Dios empieza a hablar y nos da de todo. ¡Qué miedo! Ese no es el Dios que tenemos hoy, porque Dios decidió cambiar el pacto. Hoy no, la idea no es decirle a alguien, acércate a un Dios temible que te consume. Mucha gente viene a las iglesias con un miedo y un pánico, y de repente hasta nosotros mismos les hemos vendido esa idea de que de repente si entran a este lugar caen como pollos muertos ante la gloria de Dios. Eso pasaría en otro tiempo, pero gracias a Jesús, gracias a su sangre, a su muerte, usted y yo podemos venir a la presencia de Dios y no nos pasa nada malo. Al contrario, todo bueno. Se puede acercar el más vil pecador, la porquería más porquería, la chunchurria más chunchurria, y Dios no lo va a rechazar. No lo va a rechazar como hubiera podido pasar en ese primer pacto, en ese monte, no. ¿Saben? Hemos vendido la idea de una iglesia santa, inmaculada, y la gente tan pecadora dice, yo no puedo entrar a ese lugar. Y ¿saben? Si ustedes miran a Jesús le gustaba era ¿quiénes? Los más cochinos, los más pecadores. A él le encantaba era la gente no tan santa, no la que no hacía nada malo. Él comía con prostitutas y ladrones. Y ese es el evangelio que hoy nosotros debemos mostrarle a la gente. Porque la gente, les garantizo, si los pusiéramos al lado de esta gloria del Sinaí, verían su inmundicia y caerían muertos de la sola sospecha de la grandeza de Dios. Cuando venimos al Señor es que nos damos cuenta de lo cochinos y puercos que somos. Pero a diferencia de lo que pasaba en ese tiempo, hoy nos damos cuenta de nuestro pecado y en vez de tener que salir huyendo, hay unas manos que nos abrazan y que nos aceptan y que nos dicen, yo di la vida por ti. Yo te amo y te perdono. Pero está la escena del monte Sinaí. Segunda escena. Sigamos leyendo en el versículo 22. Vamos para el monte Sión. Dice el versículo 22 que no nos hemos acercado a ese monte Sinaí que no se podía tocar. No, dice, no es eso. Lo que quiere decir el texto es, iglesia, tranquilos. No es el monte Sinaí. Lo que hoy hay es un monte diferente. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ojo, la celestial. Jerusalén la celestial, no la física, no la que hoy existe. Está hablando de una Jerusalén futura, celestial. También nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Expliquémoslo. Cuando la Biblia habla del monte Sión y de Jerusalén, lo hace en dos formas. Una,
cuando habla de la Jerusalén y del monte Sión físico, que queda actualmente en Israel. Pero cuando se refiere al cielo, cuando se refiere a la gloria venidera, también lo hace con la imagen del monte Sión y con la ciudad de Jerusalén. Y aquí quiero hablarles un poco de escatología, de lo que va a pasar al final de los tiempos. Necesito que ponga el billete de 50,000 pesos ahí en Hebreos, para que no se le pierda. Y nos vamos para 2 de Pedro, capítulo 3, para que vayamos entendiendo cuál es esa Jerusalén, cuál es ese Sión, de qué está hablando Dios cuando nos habla acerca del futuro. Vamos a hablar del futuro, iglesia, de lo que le espera a la tierra. Segunda de Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, échenle un vistazo ahí a su vecino, a la silla, al piso, a las paredes, échenle un vistazo al techo, porque todo eso que usted hoy ve, según el texto bíblico, un día no va a existir más. Dice, ¿dónde estamos? El 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Iglesia, una vez Dios destruyó la tierra con agua y todos los habitantes del planeta perecieron por agua. Pero ahora, al final de los tiempos, el destino de la tierra no es agua, va a ser fuego, pero no cualquier fuego. Sigamos leyendo para ver qué le va a ocurrir a este planeta. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque haya pasado mucho tiempo, lo que Dios ha declarado va a acontecer. Quizás para muchos se ha demorado. Incluso se ha demorado tanto que muchos dicen, eso ya no va a ser, eso ya no va a pasar. Eso nos lo vienen diciendo hace tanto tiempo y mire, todo está igual. Pero el escritor, el apóstol Pedro dice, tranquilos, ojo, porque la medida de tiempo suya no es como la de Dios. Quizás para usted ha pasado mucho tiempo, quizás para Dios no. Quizás en la eternidad toda la historia humana ha sido apenas un chasquido de dedos. En la eternidad, donde no hay tiempo, lo que hemos vivido aquí en la tierra quizás sea una cosa demasiado efímera. El Señor, versículo 9, no retarda su promesa. Hay una promesa que implica juicio, pero hay una promesa que implica salvación. Para usted que cree en Jesús, esa promesa implica salvación. Para aquel que no ha querido creer en Jesús, esa promesa implica juicio. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quiénes? Y le está hablando a la iglesia. No le está hablando al mundo. La paciencia que Dios está teniendo es con usted y conmigo, porque aunque creemos en Él, no somos juiciosos con Él. Aunque decimos creer en Jesús, y aunque decimos ir a la iglesia y buscarlo, y en fin, el Señor no ha podido cumplir lo que ha planeado, porque no nos ha visto listos. No estamos listos. Quizás donde Él se viniera ahora por su iglesia, de repente y nos daríamos una gran sorpresa.
porque no estamos preparados. Y lo dice la palabra. La razón por la cual Él está tardando es para que nosotros, la iglesia, tenga tiempo de ponerse al día con Él. Es paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo así? ¿Hay gente en la iglesia que no se ha arrepentido? Sí, hay gente en la iglesia que no se ha arrepentido, que está pecando, que sabe que está pecando, pero quiere seguir pecando. Por eso el Señor le toca decir, voy a esperar, voy a tener que esperar, porque yo no quiero que este y este perezcan. Pero el día del Señor vendrá, tendrá que venir. Por más paciencia que Él tenga, Él prometió venir, Él tendrá que hacer. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, cuando nadie cree que va a ocurrir, en ese momento va a ocurrir. En el cual, ojo, miren lo que le va a pasar a esta creación, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo, una gran explosión, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y el texto griego dice, los átomos, la parte más pequeña de la materia, serán deshechos. La tabla periódica. Fuera que quedaran harinas, fuera que quedaran cenizas, pero realmente va a desaparecer la materia. Usted sabe que la materia no se crea, pero sí se transforma. Y aquí será transformada en energía, en fuego. Todo lo que usted atesora en esta tierra, un día no va a existir ni el polvo, ni las cenizas. Lo dice la Biblia, iglesia. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero ojo, quemadas por lo que podría ser una grande bomba atómica o algo así. No quemadas con madera, con candela. Esto es algo atómico. Esto es algo extremadamente potente. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y ahí hace parte, ahí nos empieza a dar puntadas de la advertencia que quiere hacer Hebreos. Pero bien, usted se preguntará, y después de que todo eso acontezca, ya no haya un cielo, ya no haya una tierra, ¿qué va a pasar entonces? Ahí es donde aparece Sión, el monte Sión y la ciudad santa, Jerusalén, la celestial. ¿Dónde está esto escrito? Acompáñeme, Apocalipsis. Capítulo 21. Versículo 1. Vamos a hacer una lectura larguita, pero vale la pena. Vamos a leer todo el capítulo 21. ¿Listos? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿A cuánto les gusta estrenar? A veces estrenamos las herencias de otra persona, ¿no? Igual uno estrena, pero esto es nuevo. 0 kilómetros. ¿A qué huele lo nuevo? La belleza. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Iglesia, el cielo es una tierra nueva. No es un montón de nubes de algodón, en donde si usted se para mal, cuidado con ese hueco. ¿Cuál hueco?
¿Y a dónde va a caer? La pregunta es, ¿a dónde va a caer? No, es una tierra, es una creación. Mire, si esta tierra es tan bonita o no. Ustedes han visto esas fotos de esos lugares que uno dice, esto parece de mentiras. ¿Esto dónde existe? ¿Qué son estos colores? En fin, muchas de esas cosas están en Colombia. Colombia tiene unos lugares hermosos. Y Dios se despachó de esas cosas tan bonitas en esta tierra que va a quemar. Pero va a haber una tierra nueva. Oiga, y tan bueno, esto que yo le estoy hablando no es ciencia ficción, esto no lo escribió ningún escritor famoso, de la imaginación de un gran libretista. Esto lo escribió Dios. Es la palabra de Dios. Y aunque le suene extremadamente extraño, el solo hecho de que usted exista sobre esta tierra ya es extraño. Que Dios se le haya dado la gana de crearlo a usted. Él perfectamente hubiera podido seguir en su eternidad solo con los ángeles, pero pensó en usted y en mí y en esta creación. ¿Será que le va a quedar grande hacer un cielo nuevo y una tierra nueva? No. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y ya sabemos cómo pasaron, ¿no? Ya sabemos el fin de esa tierra. Y el mar ya no existía más. ¿Sabe por qué? Porque en una bomba atómica, ¿usted sabe que está compuesto el agua? De hidrógeno y oxígeno. Dos gases tremendamente explosivos. Con decirles que ya hay carros que funcionan con agua. Le echan agüita y arranca. Y lo que bota por el exhausto es agua. El agua es poderosa. ¿Usted se imagina una bomba atómica explotando con la cantidad de agua que tiene esta tierra? Desbaratando los átomos, separando las moléculas y, mejor dicho, no queda ni el pegado. Por eso dice, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, de la que estamos hablando en Hebreos. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Es decir, este es un cielo el que usted ve hoy, pero hay otro cielo que se llama el cielo de Dios, donde Dios vive, donde Dios habita. Y desde ese cielo, no me pregunte cómo, va a descender sobre una tierra nueva, una ciudad. Dígame si no hay que ser como niño para creer esto. Pero yo lo creo. ¿Usted también lo cree? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Iglesia, la promesa es que usted no va a ser destruido con la tierra. Está hablando de gente que va a heredar esta nueva tierra. Y esa gente son aquellos que han creído en Jesús. Quienes en vida, en esta tierra que va a pasar, creyeron en Cristo Jesús, tienen su morada en este lugar. Como cuando usted ha asistido a una fiesta importante, o bueno, de pronto usted como yo no hemos asistido a esas fiestas tan importantes, en donde usted va a entrar y da su nombre y si está en la hojita lo dejan entrar, pero lo hemos visto en las películas, ¿sí o no? Aquí es igual. La Biblia habla de un libro en donde los que van a entrar a ese lugar tienen sus nombres escritos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos han llorado en esta tierra? ¿Cuántos han llorado amargamente
en esta tierra? ¿Cuántos han tenido dolor, profundo dolor? De ese llanto que le sale a uno como de... con la bilis. Enjugará Dios. No significa que va a ser jugo de lágrimas. Que secará Dios, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Una tierra donde usted se puede tirar en parapente fresco, que no le pasa nada. No hay muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Estas cosas que hoy nos hacen doler, ¿habrán qué? Pasado. Serán un recuerdo. ¿Cuánto les gusta eso? Un recuerdo nomás. Oiga, tremendo, Dios diseñó un lugar espectacular, más hermoso que esta tierra, y quería que se llenara con su gente, con los suyos, con los que tuvieron la fe sencilla de creer en Jesús, con los que sintieron que su pecado era demasiado terrible y necesitaban ser perdonados. Con ellos llenó el Señor este lugar. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios no miente, Él no puede mentir. Y me dijo: hecho está. Mire, iglesia, está tan hecho, que Juan en el Apocalipsis lo vio a usted allá. Y usted está aquí. Pero Juan lo vio a usted allá. En el futuro de Dios, ya estamos allá. Él conoce quiénes van a estar allá, porque en el libro del que le estoy hablando se escribieron los nombres de los que van a estar allá antes de la fundación del mundo. Yo sé que eso es difícil de comprender, pero la Biblia lo dice así. Dios conoce a los que son de Él. Él ya sabe quiénes van para allá. Él no está esperando a última hora para arreglar el ranchito de fulanito y de perenganito. Ya lo tiene listo. Tiene cuadrado el espacio para usted en el cielo. Jesús se lo dijo a sus discípulos: muchachos, es necesario que yo me vaya. No te vayas, Señor, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo nos vas a dejar aquí? Muchachos, me voy a prepararles lugar, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Él se fue a preparar lugar. Es un lugar preparado, un lugar pensado en usted, en lo que a usted le gusta. El mío está lleno de bonsáis, con cancha de fútbol, pero necesito el equipo. Yo no sé si el Señor me tenga ángeles, o de pronto los invito a los que les gusta el fútbol. Nos turnamos las canchas, muchachos. Un día jugamos el partido, otro día ya. Yo creo que el de las mujeres está lleno de chiros, ropa, zapatos. Ay, yo les hablo del cielo así, y ahí sí se animan, Claro, zapatos, ropa. Para los barrigones, está lleno de chicharrón, morcilla, longaniza. El cielo está hecho para que sea disfrutado. Y aunque usted se ría, Dios lo preparó especialmente para nosotros. Cuando termine nuestro paso por esta tierra, lo vamos a disfrutar. Hay una Jerusalén espiritual. Y dice Hebreos: ustedes no se han acercado al monte que echa humo y candela y truenos y sonidos raros de miedo y de angustia. No, ustedes se acercaron al monte Sión, donde está la presencia de Dios, donde está la paz de Dios, donde está el gozo de Dios. Eso es
lo que Dios ha preparado para nosotros. Y lo que tú disfrutas desde ya, ¿o no? ¿No disfrutas la paz de Dios desde ya? Dice el Señor que cada vez que tú estás angustiado y preocupado, lo que tienes que hacer es ir y decirle tu preocupación. Él dice, y por nada estén afanosos, por nada estén preocupados. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, así como esto sobrepasa nuestro entendimiento, la paz de Dios en esta tierra también sobrepasa todo entendimiento. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Estás preocupado por algo? Acércate al monte Sión. Dígame si Hebreos no nos invitó todo el camino a acercarnos. ¿Recuerdan? Varias veces dijo, acerquémonos pues al trono de la gracia. Vengan, hay un camino abierto por Jesús. Acérquense. Pero la gente no quiere. La gente prefiere el dolor que le infringe el mundo antes que la paz de Cristo. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Yo no sé por qué no logran entender que el mundo no ofrece sino dolor, angustia, tristeza, pero allá están llevando el bulto. Y uno se acerca no a un monte que echa fuego y terror, no. Cuando tú te arrodillas, cuando tú vas a la presencia de Dios, no te acercas de pánico, no. Te acercas a un lugar de paz, de descanso. Tú, en tu oración, casi que alcanzas a oler la eternidad. Casi que uno es llevado a ese lugar. En esos momentos de profunda intimidad con Dios, uno se siente como en un pedacito de cielo. Y por eso uno se levanta de la oración diferente. Uno se levanta con una esperanza, con un gozo. El problema sigue, pero dentro del corazón hay una paz. Y uno confía en que Dios va a resolver el problema. Y uno sabe que uno se acercó al monte de la gracia, al monte del descanso y de la paz. Un día ese descanso y esa paz serán permanentes y eternas. Allá nos está esperando ese monte y esa ciudad. Pero aquí tú tienes un acceso a través del Espíritu a ese lugar. Cuando tú oras, te acercas a ese lugar. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú descansas en Él y decides confiar en Él, tú descansas de lo que te provee este mundo, que es muy duro en muchos casos. Bien, y hace una descripción en el versículo 9 de esa ciudad, de la Nueva Jerusalén. Usted lo puede leer entonces, no lo vamos a leer. Es una ciudad en oro, es una ciudad que mide 2.500 kilómetros de largo, de ancho y de alto, es como un cubo, 2.500 kilómetros. Yo no sé cuánto tiene Colombia desde La Guajira hasta Leticia, pero casi creo que son como 2.000 y piola. Así es del tamaño esta ciudad. Y es gloriosa. Hay un mar de cristal. Yo de chiquito pensaba, ¿y para qué un mar de cristal? Uno se clava y se rompe la cabeza. Pero después entendí que de cristal es que el agua es tan limpia que se ve el fondo. Cristalino, un mar. Un mar. Pero quiero que lea el versículo del capítulo 21. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, en la ciudad, iglesia, ninguna cosa que inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pregunta: ¿tu nombre está inscrito en ese libro? ¿Alguien tendrá duda?
no levante la mano. Porque puede haber alguien aquí que apenas se está enterando que existe un libro de la vida del Cordero y que para poder entrar a esta ciudad necesita estar su nombre inscrito. Y la pregunta será: pastor, ¿y yo dónde me inscribo? No faltará la iglesia que cobre no faltará, ¿sí o no? Barato, 500,000 pesos. A 500,000 pesos la inscrita en el libro de la vida. Iglesia, eso es gratuito. Es gratis. No le crea a nadie que le cobre por lo que de Dios viene, porque lo que viene de Dios es gratuito. Nunca crea en el agua de no sé qué, en la piedrita de no sé cómo, en la rosa de no sé qué, en el pañuelo de no sé cuántos. Porque por esas cosas cobran y la gente las compra. Conocí. Un joven vino a esta iglesia y me dijo: pastor, usted viera la plata que me hice vendiendo agua del río Nilo, del río Jordán. ¿Cómo? Sí, me dijo, yo vendía agua del río Jordán. Era un agua santa. Me la compraba una iglesia que hace unos años se llamaba Pare de Sufrir. ¿Cómo era? La oración fuerte al Espíritu Santo. Ellos vendían la botellita de agua santa a 10,000. Y a ellos les salía en 1,000. Este muchacho se las vendía a 1,000. Y era agua de Bogotá, sacada de la llave de Bogotá, pero eso sí, pasaba por un filtro muy especial que el hombre diseñó, porque el negocio de él era vender agua filtrada. Pero a alguien se le ocurrió decirle: venga, ¿y usted por qué no me vende una botellita que diga que el agua viene del río Jordán y que es agua santa? Pues el hombre le encargaron como 3,000 botellas y eso se vendió todito, y después le pidieron como 10,000 y luego eso se vendió una belleza. ¿Qué le dañó el negocio a este señor? Que empezaron a vender trocitos de tierra santa, unos granitos de tierra metidos en una capsulita, en una cadena. También vendieron astillas del madero donde murió Jesús. Y la gente compró todo eso. Todo eso lo compra la gente. Lo que Cristo te da es gratuito. Lo que pasa es que lo tienes que recibir con fe. ¿Tú quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida? Sencillo. Declara que Jesucristo es el Señor de tu vida. Confiesa tu pecado a Él. Arrepiéntete delante de Él. Pídele perdón a Él y no lo vuelvas a hacer. Y tu nombre estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Qué susto usted haciendo la fila. Señor, que esté en el libro, que esté anotado, Señor. Como cuando alguien pasa a la universidad y dice: ¡ay! ¿Cierto? You like. ¿Será que estoy? ¿Será que estoy? Y qué felicidad cuando uno aparece inscrito. Wow. Pero quien está escrito en el libro de la vida del Cordero lo sabe. Siente que está inscrito. Y el que no, también lo sabe. Dice, no, yo. Pero hoy es una buena mañana o una tarde ya para hacer una oración en la cual uno le pueda decir: Señor, yo quiero que mi nombre esté inscrito en ese libro. Yo quiero acercarme a ese monte de gozo y de paz. Devuélvase a Hebreos, ya vamos a terminar. Yo voy a parar este helicóptero. Por allá sigue el helicóptero.
Acompáñeme para terminar la lectura. Hebreos 12:22. Vamos ahí, ¿no? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, iglesia, porque allá usted y yo vamos a unir nuestras voces a millones de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿En dónde están inscritos? En el libro de la vida del Cordero. Al Dios, el juez de todos, pero este juez no está puesto para condenar. Usted sabe que un juez hace dos cosas: condena, pero también ¿qué hace? Absuelve. Esa es la figura de Dios aquí, del que absuelve, del que decidió perdonar. Al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, a los que ya murieron y ya están allá. A ese grupo nos vamos a unir nosotros un día. A Jesús, porque el cielo es cielo, porque Jesús está en el cielo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ustedes saben que Caín mató a Abel y la sangre de Abel clamaba por justicia a Dios, por venganza. Pero la sangre de Cristo, que también fue derramada, ya no clama por venganza. Por eso dice que la sangre rociada habla mejor, porque la voz de la sangre de Cristo dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque yo di mi vida por ellos. Eso dice la sangre de Cristo. La de Abel busca justicia, venganza, y la de Cristo busca perdón, misericordia y redención. Mirad que no, y aquí viene, para terminar, la advertencia, iglesia. Mirad, iglesia, que no desechéis al que habla. Pero el que habla no soy yo. O sea, hoy estoy hablando yo, pero el que está hablando aquí es Dios. No deseche la voz de Dios. No se haga el que no es con usted. No cierre su corazón a la verdad de Dios. No sea orgulloso. No deseche la voz de Dios. Porque si no escaparon, esta es la advertencia, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, es decir, Dios los amonestaba en un monte que echaba humo, y como ellos sí fueron tercos testarudos, usted sabe que ellos murieron en el desierto. Toda esa generación murió en el desierto, y solamente los pequeñitos que salieron de Egipto entraron a la tierra. Desecharon la voz, esa voz de ese monte que echaba humo, y el pánico y el miedo, en vez de como acercarlos, los ahuyentó. Y cerraron sus oídos y dijeron: no queremos oír a Dios, no queremos. Pero aquí dice la Biblia: ustedes no sean así, no se tapen los oídos, no huyan de la voz de Dios. Dicen: porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Mucho menos vamos a escapar nosotros si rechazamos la sangre de Cristo, que fue una sangre derramada por amor. Eso es despreciarle la sopita, mamá, cuando con tanto amor. Y usted: eso está muy frío, eso está muy maluco. Y es puro amor. Y hoy en día hay gente rechazando el amor de Dios. La voz, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Qué está queriendo decir? Aquel que hizo que ese monte temblara y le saliera fuego, y que toda esa atmósfera fuera tenebrosa, dice: no voy a conmover un montecito, ahora voy a destruir la tierra. Y que fue lo que vimos en Pedro. A eso se está refiriendo cuando dice que va a conmover la tierra y el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, o sea, creadas, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, o sea, las eternas. Así que recibiendo nosotros un reino, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese Dios que es tan amoroso, también un día tendrá que llamar a juicio a los que erraron este mensaje de amor y de misericordia. No sea usted de esos, endurezca su corazón. Ábrale su vida a Cristo. La salvación viene por Jesús. Es solo Jesús y nada. Pongámonos de pie. Si alguien quiera orar por su nombre inscrito en el cielo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no es una palabra humana. Esta Biblia no fue escrita por la voluntad de los hombres. Y todo lo que ella dijo en el pasado se cumplió. Todo cuanto ella ha declarado ha ocurrido. Y lo que ahora está declarando también será. Nosotros creemos en tu palabra y creemos en ese juicio. Que aunque eres un Dios de tanto amor y tanta misericordia, también eres un Dios de fuego. También eres un Dios que juzgará el corazón de los malos. Porque ellos, habiendo oído el mensaje de salvación, no creyeron en él. Porque a pesar de que era un mensaje de amor, lo rechazaron. Porque prefirieron sus maldades antes que venir a la luz. Antes que reconocer que son pecadores. Padre, nosotros hoy somos pecadores. Ninguno de nosotros es bueno, lo dice tu palabra. Y por eso hoy nosotros te pedimos perdón de nuestros pecados. Hemos pecado de palabra, hemos pecado con acciones, hemos pecado con pensamientos. También hemos pecado por no actuar. El pecado está en nuestra vida. Hemos pecado, reconocemos eso y te pedimos perdón. Y creemos en esa sangre que lava los pecados y limpia. Perdónanos. Padre, y yo oro en este momento por aquellos que quieran hacer esta oración también. Le invito para que todos, sin excepción, hagamos esta oración, repitan conmigo esta oración. Hoy quizás sea el día, quizás este era el día que Dios estaba esperando para ti, para que tú le pidieras que inscribiera tu nombre en el libro de la vida. Hoy tu destino futuro en la eternidad cambiará. Hoy tendrás acceso al monte Sión, a la Jerusalén espiritual, al lugar donde se reúnen millares de ángeles a adorar al Señor, al lugar en donde las lágrimas serán enjugadas y la muerte ya no nos hará daño. Así que le invito, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio en la cruz. Yo creo en tu sangre derramada por mis pecados. Yo me considero pecador. Sé que te he faltado muchas veces, pero hoy te pido perdón y te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda tener acceso a esa ciudad y a la presencia de tu gloriosa gloria. Señor, haz de mí una nueva. Entra a mi corazón. Amén. Gracias por haber podido con sinceridad hacer esta oración. Oro para que aquellos que necesitan consuelo lo reciban, porque está prometido. Aquellos que sufren, que viven esta tristeza, aquellos que cada vez que se levantan
sienten soledad y vacío. Oro para que tú llenes sus vidas de gozo y de esperanza. Oro para que te lleves el juicio también que el pecado causa en el corazón. Porque si nos has perdonado de todo pecado, no hay juicio ni condenación. Hay paz contigo, hay descanso en ti. En el nombre de Jesús, toda carga que estaba sobre la iglesia es quitada. Todo dolor y toda tristeza a causa del pecado es quitado. Toda angustia de vivir, incertidumbre es quitada y ahora es sembrado en el corazón una esperanza gloriosa de una vida eterna junto a ti. Una vida maravillosa aquí en la tierra al podernos acercar en oración cada vez que necesitemos de tu presencia. Gracias por la salvación. Gracias por el gozo que has traído hoy a esta casa. Por la salvación corre en los corazones. A Dios sea toda la gloria y la honra por siempre. Amén y amén.